Buen día a todos. Para mí es un agrado estar ante todos ustedes dando inicio a esta Casa Grande Caribe, la casa que nos une. Ya el rector bien lo mencionaba dentro de su discurso de apertura de este evento sobre este tan sonado proyecto del Tren Regional Caribe. Y yo quisiera empezar contextualizando respecto a ese proyecto y por qué nace la iniciativa de este proyecto. Y básicamente ahí están los objetivos de este proyecto. Los objetivos que persigue el proyecto pues son muy simples y son sensatos en el sentido de que buscan contribuir a la intermodalidad, buscan aumentar esa red férrea a nivel nacional, busca unirse y conectarse con lo que nosotros tenemos a nivel país y, por supuesto, integrar territorios. Entonces, bajo esa lógica nace el proyecto. Y dentro del contexto, el mismo estudio que vamos a hablar, y ahorita les voy a contar un poco cuál es la metodología que vamos a utilizar y en qué nos vamos a basar, en qué datos nos vamos a basar para esta charla, nos menciona que dentro del territorio, dentro del área de acción de este proyecto, esta región Caribe, se movilizan 26.5 millones de toneladas en términos de carga. Esto teniendo en cuenta lo que movilizan los puertos. Y adicionalmente, en términos de pasajeros, se mueven por encima como 30 millones de pasajeros al año. Y esto es es la demanda potencial que tiene el tren. Teniendo entonces en cuenta eso, se plantea el proyecto. Por eso, desde Findeter, con recursos del Sistema General de Regalías, se planteó un contrato de consultoría para realizar un estudio de prefactibilidad, que bien lo decía el rector, costó aproximadamente 4.600 millones de pesos. ¿Sí? Desde la Universidad del Norte, de hecho, habíamos hecho alguna aproximación a partir de otro proyecto que se llamaba Lockport, y nosotros evaluamos preliminarmente también este proyecto y evaluamos básicamente si era viable o no. Entonces, voy a contarles un poco qué se hizo dentro de ese proyecto. Basado en los datos entonces de ese contrato de consultoría, de ese estudio de prefactibilidad, nosotros desde el punto de vista técnico lo analizamos, pero por favor no se sientan asustados, no voy a entrar en el terreno técnico, sino que básicamente voy a analizar algunos aspectos de ese estudio para que todos tengamos la información suficiente y nosotros podamos sacar pues nuestras propias conclusiones. Entonces lo que hicieron fue realizar un análisis multicriterio de diferentes alternativas de trazado, considerando tanto carga como pasajeros. Y habían diferentes criterios que por supuesto tenían diferentes pesos. Entonces se evaluaba la demanda de carga y de pasajeros, se evaluaba el impacto socioeconómico, se evaluaba el impacto socioambiental, se evaluaba el impacto territorial, se tenían ciertos criterios técnicos, por supuesto la componente presupuestal y temas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Bajo esos criterios, el estudio evalúa 5 alternativas y escoge la alternativa que aparece en la pantalla que ustedes están viendo ahora mismo. Para describir la alternativa muy rápidamente, es una alternativa que tiene 363.5 kilómetros de longitud, que inicia en Cartagena, cerca de Cartagena, y que básicamente sigue el recorrido de la Cordialidad y por Sabana Larga tiene 2 ramales, uno que va como hacia Barranquilla y conecta con Soledad y al parecer con el terminal de Las Flores, y otro ramal que va hacia el Magdalena y cruza entre el río Magdalena cerca ahí a Candelaria y luego sigue hasta Fundación, donde empalma con la red del Atlántico. Y ese empalme pues lo lleva directamente después hasta Santa Marta. ¿Sí? Eso es básicamente el recorrido del tren. Se plantea entonces este tren, según el estudio, las condiciones operacionales, que opere a 90 kilómetros por hora en términos generales y que atraiga de esos
26 millones de toneladas de carga que atraiga 12 millones de toneladas en el año base. Es decir, eso corresponde a cerca del 41% de la carga actual que se mueve en la región. Adicionalmente, se plantea que este trazado va a transportar 4.6 millones de pasajeros al año. Y eso, pues por supuesto, representa el 17%. ¿Cómo es el trazado de esto? El trazado de esto, entonces, son como 17 estaciones de pasajeros y 18 estaciones de carga que se presentan allí dentro del estudio. Sin embargo, si nosotros vemos el detalle de estas estaciones, lo que encontramos inicialmente es, no existe una conexión de pasajeros con las flores que inicialmente sí plantean dentro de el trazado original, pero cuando detallan las estaciones no aparece esa conexión con las flores. Pero muy a pesar de todo esto, hay una conexión con el terminal de Soledad, en términos de pasajeros, con el terminal de Cartagena y con el terminal de Santa Marta. Y esas son básicamente las conexiones que tiene el tren. En términos de carga, hay unas estaciones que le dan diferente prioridad. Hay algunas que definen como estaciones prioritarias, otras que pueden ser prescindibles y algunas otras que son estratégicas para lograr estas 4.6 millones de toneladas que plantea el estudio que va a movilizar el tren. Yo les prometí que no iba a ser muy técnico, pero voy a hacer una excepción acá muy rápidamente. Y es algo que desde el punto de vista técnico es muy, muy importante, y es la sección transversal que plantea el proyecto. Muy rápidamente y de forma muy sencilla, el proyecto está planteando una sección transversal como con 2 vías, pongámoslo así, muy sencillo, del tren, y el ancho de cada una de esas vías se conoce como ancho de trocha estándar. ¿Sí? El ancho de trocha estándar tiene exactamente 1.435 metros, ¿sí? 1.435 milímetros. Sin embargo, eso no coincide con el estándar nacional, que es trocha yárdica. La trocha yárdica tiene otro ancho, que es 914 milímetros, y es con lo que se ha desarrollado la mayor parte de la red a nivel nacional. Es decir, la red del Atlántico, con la que plantea conectar Cerca Fundación, opera con este ancho, y dentro del estudio no se considera nada respecto a cómo se va a conectar operacionalmente, ni dentro de los costos cómo se va a incluir esto. Y entonces eso simplemente quiero dejarlo en el aire hasta allí como un aspecto técnico importante a considerar. El rector bien lo mencionaba y decía, este proyecto va a costar 3.600 millones de dólares. 7 billones en CAPEX y 7 billones en OPEX, muy aproximadamente. En costos por kilómetros estimados por el estudio, 5 millones de dólares por kilómetro aproximadamente, que está dentro de algún estándar internacional o dentro de estándares internacionales. Eso no quisiera entrar en discusión respecto a eso. Y el tiempo de construcción del proyecto, aproximadamente 8 años. Lo que plantean inicialmente dentro del proyecto es que la capacidad de este tren eléctrico es de 400 pasajeros por tren. Eso es lo que se plantea dentro del estudio. A partir de la selección de la alternativa, hacen un análisis económico del proyecto, y eso quisiera lo que quisiera dedicarle lo que queda de presentación. Veamos un poco cuáles son los beneficios que obtendría este proyecto. Básicamente los criterios que utilizaron, y quisiera como ser transparente respecto a esto: 12% de tasa de descuento, una relación precio-cuenta 0.91 CAPEX, 0.90 OPEX. Toda la evaluación la hicieron a precios constantes 2021 y considerando beneficios durante 50 años. Dentro de este análisis, obtuvieron que el proyecto obtenía un valor presente neto, es decir, tenía una rentabilidad de 680 mil
millones de pesos a lo largo de todo este ejercicio, incluyendo básicamente dos beneficios principales. ¿De dónde vienen esos beneficios? Dos beneficios principales. El primero, los beneficios de, por supuesto, el transporte de pasajeros, es decir, ahorros en tiempo. Esos ahorros en tiempo que el proyecto estima, considerando la demanda que atrae y los tiempos que potencialmente ahorra, son de aproximadamente 2.050 millones de pesos al año. Eso como una cifra para que la tengamos en la mente. Y por otra parte, considera los ahorros en temas de carga, ¿sí? Si nosotros consideramos entonces los ahorros en términos de carga, son mucho más que la cantidad en términos de pasajeros y ascienden a 103.597 millones de pesos por año. Entonces, si nosotros vemos, pues por supuesto, la mayor parte de los beneficios viene de la carga y no tanto de los pasajeros. Por supuesto, no se incluyen algunos de los aspectos que ya hemos mencionado, como los costos de transferencia y como algunos otros potenciales beneficios que pudieran obtener, que ahí están colocados dentro de la diapositiva, como ahorros en términos de siniestralidad, ahorros en términos de emisiones, etcétera, etcétera. Algo que también menciona el estudio, muy importante para destacar, es la rentabilidad en términos financieros, es decir, desde el punto de vista privado. Desde el punto de vista privado, ya no considerando entonces los términos sociales, nosotros lo que pudimos observar dentro del estudio es que se necesita un subsidio muy importante para que el proyecto pueda ser atractivo. Y el estudio menciona una cifra cercana a los 4 billones de pesos para que el proyecto sea financieramente viable. Quisiera ahora entrar en tema de los beneficios. Yo les conté que no iba a ir demasiado técnico, pero sí les quiero contar un poco de dónde se obtienen estos beneficios. Los 2.000 del transporte de pasajeros y los 100 y tanto mil del transporte de carga. Y voy a empezar por el transporte de carga. ¿De qué dependen que se obtenga o no esos beneficios? Primero, de la demanda. Y segundo, de las consideraciones que se tenga dentro del modelo. Básicamente, ¿cómo analizaron esa demanda que iba a traer el tren? Esos 4.6 millones de toneladas. Actualmente, la mayoría del transporte de carga se mueve en Colombia en transporte carretero. Y esa es la alternativa 1. Esa es la alternativa actual que consideran las personas que realizan el estudio. Y evaluaron dos alternativas. La primera, que se implementa el transporte del Tren Caribe, el Tren Regional Caribe está en marcha, y hace transbordo a camión. Y en la otra, en algunos pares origen-destino, definitivamente es viable, va por el Tren Regional Caribe, se conecta con la red férrea del Atlántico, después llega hasta otro punto y hace transbordo a camión. Entonces están esas dos alternativas y son las que aparecen ahí. Sin embargo, déjenme decirles que todas las 4.6 millones de toneladas las estiman sin considerar que, por supuesto, en el futuro también el país le está apostando a otros proyectos que también buscan beneficiar la intermodalidad. Voy a mencionar solo uno de ellos. ¿Qué pasa con el río? El río también sabemos que es una gran apuesta a nivel nacional. Hay una estrategia nacional para aprovechar el río y existen unos planes maestros intermodales y unos planes maestros fluviales que mencionan, por ejemplo, la recuperación del río Magdalena, la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena y, por supuesto, será competencia directa a este Tren Regional Caribe. Quisiera ahondar un poco más en qué se consideró para esa atracción de carga. Lo primero, esos atributos que se consideraron para elegir el tren: el tiempo, el costo, los costos de transferencia, es decir, tiempo y costo, y una variable muy particular, confiabilidad y seguridad, que se han utilizado en algunos otros estudios. Para que estemos todos informados cuáles eran los tiempos, el tren
Regional Caribe, como pueden ver, siempre era más rápido que las dos alternativas con las que competía, precisamente con los camiones principalmente, que estimaron una velocidad promedio de 40 kilómetros por hora versus 70 kilómetros por hora del tren Regional Caribe y 50 kilómetros por hora de la red del Atlántico. Por supuesto, el transportar carga entonces por allí siempre iba a ser más rápido por el tren Regional Caribe. En términos de costos, los costos entre cada par origen-destino ahí están muy resumidos, pero simplemente quiero que se lleven en la memoria. Van entre 60 y 130 pesos tonelada kilómetro en el caso del tren Regional Caribe versus 127 a 345 en el caso de los camiones, y unos costos de transbordo entre 13.000 y 24.000 pesos tonelada. En términos de transferencia, asumieron una transferencia de 8 horas en promedio, que tiene que ver con ese tiempo de carga y descargue más armado de la carga, es decir, que hay una consolidación de carga. No se tienen en cuenta transbordos, esa alternativa de transbordos, muy a pesar de que lo mencionan que lo tienen, pero no se tiene en cuenta entre el tren y el tren del Atlántico, entre el Regional Caribe y el tren del Atlántico. Y estos tiempos tampoco se tienen en cuenta dentro de las estimaciones de velocidad que tendría el tren. La confiabilidad siempre fue mayor en el tren que en la carretera. Con todo esto llegaron a la conclusión básicamente de que el tren capta el 17% de la carga en el año base. Es decir, habían 26 millones de toneladas, 4.6 millones de toneladas es lo que dice que el tren captaría. Principalmente que se movería por el tren. Se movería carga general y productos de construcción, que básicamente atraería más del 21-22% de lo que se transporta actualmente en esos productos dentro de la zona. Entonces, es súper importante saber adicionalmente esa carga hacia dónde se dirige. Casi el 90% de la carga va hacia el interior del país o proviene del interior del país. Solo el 10% sería carga entre los territorios Caribe. Y eso es algo súper importante que lo tengamos en cuenta. Adicionalmente, como les comentaba, a pesar de que dicen que dentro del estudio que existían unas ciertas alternativas de transbordo, el estudio nunca menciona esta alternativa de conexión con el tren del Atlántico. Hicimos unos cálculos a partir de la información que tenía el estudio y encontramos que los porcentajes de atracción de carga no eran tan altos como los que mencionan ellos el estudio, porque dentro del estudio suponen que de la carga actual, por ejemplo, que se mueve entre Cartagena y el centro del país, el tren transportaría cerca del 99% de la carga que se transporta actualmente. Y eso es algo que llama poderosamente la atención. Quisiera terminar la parte de carga con otras consideraciones metodológicas dentro de esta estimación de demanda de carga. Lo primero, y quizás muy importante o más importante, es que dentro de esta estimación de carga no se considera el tamaño del envío. ¿Por qué esto es importante? Ahí les coloqué una cita, les dije, lo siento, otra vez voy a faltar a mi palabra de no volverme demasiado técnico, pero el premio Nobel, Paul Samuelson, bien mencionaba de que cuando se trataba de elegir transporte de carga, siempre habría que modelar la elección de modo de transporte de carga con el tamaño del envío. ¿Por qué? Es muy sencillo. Muchas personas envían o hacen envíos que no tienen la oportunidad de consolidar o no están dispuestos a consolidar la carga y son envíos pequeños. Entonces se va a demorar muchísimo tiempo en los espacios de consolidación y simplemente no están dispuestos a hacerlo. De hecho, nosotros encontramos en varios estudios que hemos realizado que el tamaño del envío es crucial al momento de elegir el modo de transporte, tanto para los emisores, receptores de carga y por supuesto para los transportadores. Entonces, hay que consolidar y hay que considerar esto dentro de la decisión. Lo segundo es que existen unas ciertas fallas metodológicas dentro del estudio. Y esas fallas metodológicas están asociadas a unas muestras muy pequeñas para la estimación
de los modelos por tipo de producto. Ahí no ahondé demasiado en eso, pero hay unos diferentes tipos de productos, estiman captaciones diferentes por tipo de producto y lo hacen con muestras muy, muy pequeñas. Los modelos tienen algo muy particular, es que no consideran la constante modal. Eso es algo bastante técnico, sin embargo, hay una cierta atractividad por atributos no incluidos dentro del modelo, que al omitir esto puede sesgar los resultados. Y hay atributos que van a ser muy diferentes en la operación real, por lo cual, si no se tiene en cuenta qué es lo que va a pasar en la realidad, por supuesto, esperaríamos que cuando se ponga en operación el tren, tal vez no se cumplan las expectativas que el estudio menciona. Y el rector lo mencionaba. Hay un tercer aspecto muy particular, que es cómo se proyectó el crecimiento de la carga a lo largo del tiempo. Y por encima, 2.5% promedio anual. Sin embargo, si consideramos lo que ya les mencioné, de la competencia con algunos otros modos de transporte, el tamaño del envío y seguramente algunos aspectos macroeconómicos, hay que tener cuidado con las proyecciones que se puedan realizar y las expectativas, por supuesto, de atracción de carga. Quisiera entonces ahora centrarme en el transporte de pasajeros. Si bien no son la mayor parte de los beneficios que obtiene el proyecto, sí es importante para las expectativas a nivel social y de las personas que habitan dentro del territorio. Y entonces aquí lo que hace el estudio es comparar dos alternativas. Las dos alternativas es transporte público actual, ¿sí?, bus, versus el tren regional Caribe. Los atributos que inciden dentro de esto son tiempo de viaje, tiempo de espera y el costo o tarifa. Dada cómo está configurado el tren, lo primero que identifican es que los tiempos de viaje siempre en la alternativa del tren regional Caribe son inferiores a los tiempos actuales que experimentan las personas que se transportan en los pares origen-destino que conectará este proyecto. Y por supuesto, hay que considerar cuáles son los costos de acceso, es decir, los tiempos de espera y también los costos de llegar hasta los terminales donde va a operar el tren. Es decir, si pensemos nomás aquí en Barranquilla, la conexión que plantea en términos de estaciones es la terminal de Soledad. Si es la terminal de Soledad, una persona, supongamos, viajando desde cualquier origen que no sea cercano a Soledad, por supuesto, tiene que llegar hasta este terminal de Soledad. Va a incurrir en un tiempo, va a incurrir en un costo y, por supuesto, también en una espera muy particular para poder acceder al tren. Tiempos de acceso y espera. Cuando hablamos de tiempo de acceso y espera, el estudio plantea dentro del modelo que va a operar un servicio cada 20 minutos. Sin embargo, dentro del detalle operacional, se entrega que la frecuencia van de entre 30 minutos y 40 minutos dependiendo del día. Quiere decir, no un servicio cada 20 minutos, sino un servicio cada media hora y un servicio cada 40 minutos. Ahí ya el tema cambia en términos de tiempos de espera. Las tarifas. El tercer aspecto a considerar son las tarifas. Y las tarifas que plantea son básicamente 28.000 pesos entre Cartagena y Barranquilla, 28.000 pesos entre Barranquilla y Santa Marta y 5.000 pesos entre Ciénaga y Santa Marta. Sin embargo, nosotros quisimos como mirarlo desde el punto de vista de precios de tarifa por kilómetro, para compararlo internacionalmente. Y si nosotros vemos las tarifas por kilómetros, las tarifas que nos entrega el tren regional Caribe son muchísimo más bajas que muchos estándares internacionales, calculándolo, por supuesto, de ir a las páginas de los operadores, mirar cuál es la longitud, mirar cuánto cuesta y con el agravante de que seguramente todos estos trenes que aparecen en la diapositiva están fuertemente subsidiados. Entonces, si bien mencionan que financieramente necesitan 4 billones de pesos para que sea rentable,
hay que tener mucho cuidado con respecto a las tarifas. Mencionan que entonces, bajo estas condiciones, aún así captaría el 41% de la cantidad total de los viajes, que sería muy rápidamente una de cada 2 personas que viaja actualmente en transporte público viajaría por el tren cuando éste está operando. Y el 4% de personas que viajan actualmente en transporte privado migrarían a el Tren Caribe. Otro tema pequeño, muy al inicio les dije, esto es un tren eléctrico de 400 pasajeros, sin embargo, para lograr incluso esta demanda, mencionan que ya no necesitan 400, sino necesitan 650 pasajeros por tren. Termino con algunas otras consideraciones metodológicas dentro del modelo de pasajeros. Lo primero es que solo considera una tipología de transporte público. ¿Qué pasa con aquellos servicios tipo puerta a puerta? ¿Qué pasa con aquellos servicios de aplicación? ¿Qué pasa con otros servicios de transporte municipal que tienen costos muchas veces menores? Lo segundo, consideraron siempre que todos los viajes tenían el mismo origen-destino en algún lugar de Cartagena, Santa Marta, Barranquilla. Es decir, no zonificaron. Lo tercero, no consideraron costos de acceso, es decir, los tiempos de llegar hasta las terminales, los tiempos de esperar, que seguramente son mucho mayores a los que mencionan, y, por supuesto, los costos de llegar. Y lo cuarto, el rector también lo mencionaba, y está asociado a la tasa de crecimiento asociado al PIB y a la población, que se mantiene constante y en crecimiento durante todo el proyecto. Quisiera cerrar con esta diapositiva. Y es básicamente planteando una pregunta para que ustedes juzguen. Lo primero es si en esta región, donde hay tantas necesidades apremiantes, vale la pena seguir pensando en invertir en este proyecto. Y sobre todo considerando esos 3 elementos que aparecen allí. Lo primero, el mismo estudio presenta incertidumbres respecto a la demanda, a todos los costos y a los beneficios incluso incluidos dentro del proyecto, que por supuesto no son tan cuantiosos como al parecer están. Lo segundo es que financieramente el mismo estudio menciona que no es viable, que se necesitan 4 billones para que lo sea. Entonces, se requería un fuerte subsidio para que pudiera ser viable. Y lo tercero es, hay que tener cuidado con los costos. Los costos, por ejemplo, de los predios urbanos y suburbanos pueden ser mucho mayores, y si además consideramos algunos costos extra de la conexión o del reemplazo con la red férrea del Atlántico, por supuesto, estaríamos seguramente hasta un escenario un poco más pesimista. Con esto termino mi presentación, dándole las gracias sobre todo al equipo que estuvo acompañando y que hizo esto posible, que por ahí veo a uno, a Eva, por ahí está Iván, también lo vi por ahí, y a Víctor Cantillo, que me acompañaron en esto. Si tienen algún tipo de consulta, ahí está mi correo electrónico. Encantado de acompañarlos el día de hoy. Debo pues agradecer ante todo a la Universidad del Norte, a su señor rector, que ha estado liderando este proyecto Casa Grande Caribe, y el tema que se ha propuesto para este evento pues reviste la mayor importancia. Para ponernos en contexto, tenemos que empezar por decir que de manera reiterativa el Foro Económico Mundial, al establecer
ubicación de los distintos países desde el punto de vista de la competitividad, la asignatura en la que Colombia tiene el peor desempeño es en materia de infraestructura. De manera que la infraestructura es fundamental, y cuando nos ubicamos ya en nuestra región Caribe, desde luego, de lejos, si se hace cualquier encuesta, ¿cuál es el mayor problema que enfrenta nuestra región? Es la pobreza. Pero, si bien es cierto, la infraestructura per se no saca de la pobreza a nadie, sin infraestructura no es posible sacar a la gente de la pobreza. Si bien Colombia tiene un enorme rezago en materia de infraestructura, la región Caribe sí que ha tenido un mayor rezago por aquello de las brechas interregionales de las que tanto hemos hablado, Adolfo, que significan que una región como el Caribe es una región, ha sido tradicionalmente una región invertebrada. Y por muchos años, en tantos foros de la región, se ha hecho tanto hincapié en la necesidad de las vías transversales, puesto que el modelo que se ha tenido en Colombia, en el sistema carreteable especialmente, es un sistema radial que no favorece la integración regional. Pero detrás de este enfoque y de este modelo que hemos tenido en Colombia, ha habido ideólogos. Yo quiero citar, porque me parece muy importante y oportuno plantearlo, lo que en su momento dijo Rudolf Homs, exministro de Hacienda, a propósito de la infraestructura. Dijo él: si los centros de producción se desplazan, porque cuánto llevamos nosotros hablando de la importancia de la relocalización industrial, que desde el gobierno de Barco se planteó 3 estrategias fundamentales para que el país ganara en competitividad y pudiera insertarse más y mejor en las corrientes de comercio internacional. Decía, eran 3 estrategias: la modernización industrial, la reconversión industrial y la relocalización industrial. Y claro, nunca se hizo ni lo uno ni lo otro. Y hablando de relocalización industrial, mire lo que plantea Rudolf Homs: si los centros de producción se desplazan inicialmente al Caribe y posteriormente al Pacífico, el centro va a sufrir una decadencia que no se ha tenido en cuenta. Y dice, las costas no son las que necesitan las carreteras y los ferrocarriles, porque su geografía les son favorables. Descartado entonces el Pacífico y el Caribe para desarrollar infraestructura. Ahora bien, desafortunadamente en nuestro país nos hemos acostumbrado a que el largo plazo sean 4 años, que es el cuatrenio de los presidentes, de los gobernadores y de los alcaldes. Todo alcalde, gobernador o presidente que se respete aspira a poner la primera piedra y tener la oportunidad de cortar la cinta. Por eso poco se piensa en grande, en los proyectos estratégicos. Y eso es lo que nosotros desde la región administrativa y de planificación
queremos reivindicar los proyectos estratégicos, porque, como decía López de Mesa, Colombia es un archipiélago de regiones, pero lo peor que nos puede pasar es que las regiones sean unos archipiélagos de departamentos. Ningún departamento de la región Caribe va a poder dar un salto en competitividad a solas. La condición para que ganemos en competitividad es la articulación y la integración regional. Nosotros hemos ya formulado la versión preliminar por ahora del Plan Estratégico Regional. Estamos ahora en el proceso de su validación a través de la socialización y la concertación en todos y cada uno de los departamentos. Y hablando de esto, ¿cómo no acordarme yo de las palabras de la exministra que hoy nos acompaña, Cecilia López, cuando en su momento dijo algo que sigue siendo cierto, Cecilia, y es que la clase dirigencia, los políticos de nuestra región son chichigüeros. Fue la expresión que utilizó Cecilia acertadamente, y nosotros tenemos que trascender los cuatrenios si queremos realmente ganar en dinámica de crecimiento y de desarrollo a nivel regional. En el Caribe, además, hemos tenido algo que nos ha hecho daño, y es que aquí discutimos más sobre la localización de los proyectos que sobre la viabilidad de ellos. ¿Cómo no recordar en este momento un proyecto que acariciamos en la región, que fue una gran siderúrgica? Se discutía si se localizaba en La Guajira o se localizaba en el Atlántico. Finalmente, ni en el Atlántico ni en La Guajira, y todos quedamos felices. Hablando de proyectos, lo primero que uno tiene que abordar para analizar un proyecto, desde luego, es su viabilidad, pero antes que su viabilidad, su oportunidad, el costo de oportunidad, porque como los recursos son finitos, no son infinitos, tenemos que priorizar. Entonces, lo primero que se hace es identificar los proyectos, luego seleccionar los proyectos y luego priorizar esos proyectos. Y algo que está en cuestión de entrada en este proyecto es su prioridad, como lo ha planteado claramente el señor rector. Ahora, este es un proyecto que está en pañales, es un proyecto que está a plena en prefactibilidad, y como lo manifestó el señor rector, llevarlo a fase 2 de factibilidad conlleva una inversión adicional de 48.000 millones de pesos aproximadamente, distante, muy distante todavía de llegar a fase 3. Como se me acaba el tiempo, voy a hacer algunas observaciones puntuales a la presentación que nos hizo el ingeniero Julián. Lo mencionaba él, pero quiero recalcarlo, que se sobreestima el movimiento de carga, que en nuestra región es más radial que transversal, es del centro a los puertos y de los puertos al centro, pero movilización de carga regional, pocón.
Tampoco se toman en consideración, desde el punto de vista metodológico, otras formas de transporte, ya también lo mencionaba. No toma en cuenta el mototaxismo, no toma en cuenta el puerta a puerta y la gran informalidad que prevalece en el sistema de transporte en nuestro medio. La movilidad en nuestro medio está soportada fundamentalmente en la informalidad, tal como está planteado el proyecto. Si se analiza desde el punto de vista de su tasa de retorno, del valor presente neto o flujo de caja descontado, cualquiera que sea la modalidad que se escoja, muestra que sus resultados son negativos. Este es un proyecto que no tiene cierre financiero. Finalmente, yo me planteo, porque, como se suele decir coloquialmente, lo mejor es enemigo de lo bueno. ¿Por qué no optimizar más bien el aprovechamiento de la infraestructura de transporte de los proyectos carboníferos que tenemos en la región Caribe? De hecho, hoy Fenoco, que en su momento se diseñó y se contrató y se puso en marcha para transportar carbón, hoy no solamente está transportando carbón, está transportando otras mercancías. Lo he venido planteando, el caso de La Guajira. Tenemos un tren de 150 kilómetros, el único tren, a propósito del ancho, el único tren de trocha ancha que tenemos en Colombia, el del Cerrejón, 150 kilómetros, transportando solo carbón. Y hay capacidad, y los estudios podrán demostrarlo, de que también se podría transportar carga. Y el mismo puerto del Cerrejón, ¿por qué no convertirlo en un puerto multipropósito? Pero el caso más patético para mí es lo que pasa con dos aeropuertos que tiene el Cerrejón. Un aeropuerto en La Mina, que queda localizado en el municipio de Albania, y otro aeropuerto en el puerto que está en el municipio de Uribia. A lo sumo, tiene 4 vuelos al día. ¿Por qué no tercerizar esos aeropuertos, abrirlos a la aviación comercial? Y esta sería la mejor manera del Cerrejón involucrarse en el proceso de transformación productiva y de transición energética. Hasta ahí mis comentarios. Muchas gracias. Accede a este y otros contenidos cuando quieras. Suscríbete, aprende y comparte.